El programa de Viernes con Maite Zaldívar y Ángel Cristo transmitido ayer dejó a la audiencia con titulares impactantes, aunque no todos en el sentido que se esperaba. Si bien es cierto que Ángel Cristo fue el centro de atención gracias a una entrevista que muchos catalogaron como reveladora, el segmento dedicado a Maite Zaldívar no corrió con la misma suerte. La participación de Zaldívar generó un notable descontento en una parte significativa del público, que no tardó en abandonar la emisión debido al tratamiento excesivamente condescendiente que recibió por parte del equipo del programa, en especial de Santi Acosta, Beatriz Archidona y el resto de colaboradores. En lugar de aprovechar la oportunidad para abordar temas de gran relevancia, como el destino del dinero relacionado con Julián Muñoz o los procedimientos judiciales que deberían haber ocupado el centro del debate, el equipo optó por esquivar estos asuntos. Esta decisión fue criticada, especialmente en un contexto tan delicado como el actual, donde la reciente muerte de Julián Muñoz y las implicaciones de su herencia aún están frescas en la memoria colectiva. Es importante recordar que Muñoz dejó tras de sí una situación financiera desastrosa, con gran parte de su patrimonio embargado debido a las cuantiosas deudas que acumuló durante sus años de vida. Sin embargo, se presume que existen ciertos activos que, según informes judiciales, podrían estar fuera del país, y este asunto sigue siendo un punto de controversia. A pesar de ello, en ningún momento del programa se mencionó de forma concreta este tema, lo que sorprendió a una audiencia que esperaba respuestas. En lugar de profundizar en estas cuestiones clave, el programa derivó en lo que muchos han descrito como un masaje mediático para Maite Zaldívar, quien no tuvo que enfrentar preguntas incómodas o esclarecer su implicación en los hechos. En este contexto, Santi Acosta, uno de los presentadores, tuvo una reacción inesperada durante la emisión. En medio de la entrevista, fue evidente su emoción cuando Zaldívar le dedicó unas palabras que tocaron su fibra sensible, llegando al punto de romper a llorar en directo. Este momento, que podría haber sido interpretado como una muestra de empatía, fue criticado por algunos sectores de la audiencia, que lo vieron como un desvío innecesario de los temas realmente importantes. El tratamiento indulgente hacia Zaldívar, quien estuvo relacionada con los escándalos de Julián Muñoz, fue percibido como una oportunidad perdida para indagar en cuestiones judiciales pendientes y para obtener información sobre el paradero de los bienes supuestamente ocultos. A este ambiente de indulgencia se sumó el sorprendente atuendo que Zaldívar eligió para la ocasión. Como viuda de Julián Muñoz, su aparición en el programa generó gran expectativa. Sin embargo, lejos de mostrar un aspecto sobrio y respetuoso acorde con el reciente fallecimiento de su esposo, optó por un look llamativo compuesto por una camisa adornada con plumas y un conjunto brillante que fue descrito por muchos como exagerado y fuera de lugar. Este atuendo fue duramente criticado en redes sociales, donde los usuarios comentaron que, en lugar de vestir de manera adecuada para el luto, su aspecto recordaba más a un árbol de Navidad que a una viuda de luto. Esta falta de sensibilidad estética solo exacerbó las críticas hacia ella, aunque este detalle, si bien relevante, no fue lo más significativo de la noche. Lo realmente preocupante para gran parte del público fue la ausencia de una discusión más profunda sobre los escándalos financieros que han rodeado a Julián Muñoz y su entorno. Recordemos que Muñoz, exalcalde de Marbella, estuvo involucrado en uno de los mayores casos de corrupción en la historia reciente de España, y los efectos de sus acciones siguen siendo palpables en la ciudad. No sorprende, entonces, que durante su funeral, algunos vecinos de Marbella se presentaran con pancartas exigiendo respuestas claras. Preguntas como ¿dónde está el dinero? Y devuelve las bolsas fueron expresiones del descontento colectivo hacia una figura que, junto a otros implicados, robó millones al pueblo. Se calcula que hasta 46 millones de euros pudieron haber desaparecido, y hasta la fecha, no se ha proporcionado una explicación satisfactoria sobre el destino de esos fondos. La herencia de Muñoz, según se ha informado, está mayormente embargada, pero la sospecha de que existen grandes sumas de dinero escondidas en el extranjero sigue alimentando las dudas. Además de las controversias sobre el dinero desaparecido, Maite Zaldívar avivó aún más el debate al lanzar duras acusaciones contra Agustín Pantoja, hermano de la cantante Isabel Pantoja. Durante su intervención en el programa, Zaldívar no se contuvo al referirse a Pantoja con insultos, llegando a llamarlo hijo de puta. Según su versión, Julián Muñoz vivió un auténtico infierno bajo la influencia de Agustín, quien, según Maite, le prohibía a Muñoz mantener contacto con sus hijas y restringía cualquier intento de mantener relaciones familiares. Estas acusaciones, cargadas de emotividad, fueron recibidas con escepticismo por algunos, quienes consideran que Julián Muñoz se distanció de su familia por decisión propia y no por la influencia de terceros. De hecho, es ampliamente conocido que la relación de Muñoz con sus hijas se deterioró debido a su obsesión con Isabel Pantoja.
En varias entrevistas concedidas en años posteriores, el propio Muñoz reconoció que se había enamorado de la cantante de manera casi irracional, describiéndose a sí mismo como un adolescente impulsado por la testosterona, lo que le llevó a apartarse no solo de sus hijas, sino también de otros miembros de su entorno más cercano. Esta relación tormentosa con Pantoja, que capturó la atención mediática durante años, tuvo consecuencias devastadoras en su vida familiar. Fue solo en los peores momentos, como cuando enfrentó su detención, que Muñoz se dio cuenta de que sus hijas eran las únicas personas que permanecían a su lado, mientras que los demás lo habían abandonado. Esta triste reflexión no es más que el colofón de una vida marcada por decisiones impulsivas y una serie de errores que afectaron tanto a su vida personal como a su carrera política y legal. La emisión de ayer dejó en claro que el caso de Julián Muñoz está lejos de cerrarse, tanto en el ámbito personal como en el judicial. Los vecinos de Marbella, afectados durante años por sus actos de corrupción, siguen exigiendo justicia y respuestas, mientras que los medios, en lugar de profundizar en estos temas, continúan ofreciendo un tratamiento superficial y sensacionalista de las figuras involucradas. Con el mayor de los respetos hacia su madre, es imposible no señalar lo que considero una conducta inaceptable en el comportamiento de Agustín Pantoja. Según los testimonios proporcionados, cuando las hijas de Julián Muñoz intentaban comunicarse con su padre, Agustín Pantoja no solo intervenía para colgarles el teléfono, sino que también les profería insultos, denigrándolas y faltándoles al respeto. Estos actos son especialmente reprochables, ya que afectaron directamente la relación familiar entre el padre y sus hijas, creando un ambiente de tensión y dolor. En este contexto, si existe algún responsable de este distanciamiento y de esa conducta humillante, según lo relatado, ese alguien sería Agustín Pantoja Martín. Lo más alarmante de todo esto es que estas acciones parecen haber sido motivadas por intereses personales, lo que agrava la situación al generar una herida profunda en los lazos familiares. En este sentido, lo más perturbador no es solo lo que se relata, sino también la actitud del presentador del programa, quien parece haber mantenido una complicidad notable con los protagonistas de la entrevista. Desde un principio, fue evidente que el presentador no tenía intención alguna de hacer preguntas que pudieran incomodar a Maite Zaldívar o exponer la complejidad de los hechos que giran en torno a su figura y la de Julián Muñoz. En lugar de ejercer su labor periodística con rigurosidad y responsabilidad, optó por formular preguntas suaves y complacientes, diseñadas para dar una imagen positiva de los entrevistados. Esta estrategia quedó tan en evidencia que la propia Maite Zaldívar no dudó en agradecerle públicamente, afirmando que él era el mejor que podría haber hecho esta entrevista. Este agradecimiento no es casual, ya que es consciente de que en ese entorno no se le iba a someter a preguntas incisivas ni se le interpelaría sobre cuestiones judiciales pendientes, como el caso de la Operación Malaya, el desvío de fondos, las cuentas bancarias en el extranjero y los millonarios ingresos que le transfería su fallecido esposo. Todos estos temas, que son de dominio público y se encuentran documentados en procedimientos judiciales, fueron cuidadosamente evitados durante la entrevista. Este sesgo y tratamiento indulgente fueron aún más evidentes cuando la mayor parte de la entrevista se dedicó a descalificar a Agustín Pantoja, a quien Maite Zaldívar insultó reiteradamente, y a lanzar críticas hacia Isabel Pantoja, usando términos despectivos para referirse tanto a ella como a su hermano. En lugar de centrarse en temas de relevancia pública, la conversación derivó en ataques personales que no hicieron más que confirmar el rencor latente que Zaldívar sigue sintiendo hacia ambos. A pesar de que el tiempo ha pasado, resulta claro que el resentimiento sigue vigente en el discurso de Zaldívar, lo que añade una dimensión emocional aún más compleja a la situación. Este enfoque de la entrevista no hace más que reforzar la percepción de que se trató de una oportunidad perdida para indagar en temas mucho más trascendentales que afectan no solo a la familia de Muñoz, sino también a la opinión pública. Un aspecto que no puede pasarse por alto es la entrevista póstuma realizada a Julián Muñoz, la cual fue difundida recientemente. Según se comenta, es altamente probable que la familia de Muñoz haya recibido una compensación económica considerable por la exclusiva, ya que en el año 2020, los ingresos que Muñoz percibió por su participación en la docuserie sobre su herencia fueron embargados debido a las enormes deudas que arrastraba. No sería extraño pensar que los derechos de esta última entrevista hayan sido vendidos, lo que genera interrogantes sobre los posibles beneficiarios de dicho acuerdo. En un contexto donde gran parte de la herencia de Muñoz está embargada y donde persisten dudas sobre el paradero de sumas millonarias, este tipo de transacciones solo avivan las sospechas. Por otro lado, resulta particularmente llamativo cómo Maite Zaldívar se desmarcó completamente de cualquier responsabilidad respecto a los negocios de su marido. Durante la entrevista, cuando fue preguntada sobre las actividades laborales de Julián Muñoz, Zaldívar aseguró que no sabía nada al respecto, argumentando que, como cualquier otra mujer, no se interesaba los tejemanejes de los asuntos profesionales de su esposo.
Según su relato, ella siempre se mantuvo al margen de estos temas, lo que intentó usar como una justificación para eximirse de cualquier implicación en los escándalos financieros que rodearon a su marido. Esta postura, que podría parecer comprensible a primera vista, ha sido cuestionada, ya que hay pruebas documentadas que sugieren lo contrario. De hecho, según investigaciones periodísticas, como las llevadas a cabo por el reconocido periodista Juan Luis Galiacho, existen cuentas en el extranjero a nombre de Maite Zaldívar, gestionadas a través de testaferros, en las que se registraron ingresos millonarios. Ante estos hechos, resulta alarmante que ningún colaborador o periodista haya mencionado este tema durante la entrevista. El hecho de que nadie haya tenido el valor de preguntarle directamente sobre su posible implicación en estos asuntos es, desde una perspectiva periodística, un grave error. La ausencia de preguntas incisivas y el tratamiento tan indulgente que se le dio a Maite Zaldívar en el programa ponen de manifiesto una preocupante falta de rigor por parte de los medios de comunicación. Si Zaldívar decidió someterse a una entrevista en un espacio televisivo, lo lógico habría sido que los periodistas aprovecharan la oportunidad para hacerle preguntas relevantes y profundas sobre los escándalos que la rodean. En lugar de ello, se optó por maquillar la realidad y evitar cualquier confrontación seria. Más que una entrevista, lo que vimos fue un intento de blanquear la imagen de Maite Zaldívar y protegerla de preguntas incómodas que podrían haber arrojado luz sobre su verdadero papel en los asuntos financieros de su difunto esposo. Este tipo de entrevistas complacientes, que evitan cualquier tipo de conflicto, no hacen más que desvirtuar la función del periodismo y traicionar la confianza del público, que espera respuestas claras sobre estos temas. Entiendo que el programa en cuestión se enmarca dentro de la prensa del corazón, cuyo objetivo principal es el entretenimiento. Sin embargo, incluso en este tipo de espacios, debería haber cabida para una autocrítica y una reflexión más profunda cuando se abordan temas de tanta gravedad como el desvío de fondos millonarios y la corrupción. La responsabilidad de los medios no se limita únicamente a informar sobre las vidas privadas de las celebridades, sino también a investigar cuando existen indicios de delitos financieros y fraude. Es lamentable que, en este caso, no se haya aprovechado la ocasión para hacer preguntas serias y pertinentes, dejando en el aire muchas interrogantes sobre el destino del dinero desaparecido y el verdadero grado de implicación de Maite Zaldívar en toda esta trama. La indignación manifestada en redes sociales fue tan intensa que numerosos espectadores expresaron haber apagado sus televisores, incapaces de continuar viendo lo que consideraban un intento descarado de limpiar la imagen de Maite Zaldívar. Los usuarios en redes sociales no pudieron tolerar cómo, durante la entrevista, se permitía que Zaldívar insultara y descalificara a Agustín Pantoja con términos sumamente ofensivos, además de lanzar comentarios denigrantes hacia el entorno de Isabel Pantoja. Este tipo de conducta dejó a muchos sin palabras, ya que, en lugar de centrarse en temas de mayor relevancia, se utilizó el espacio televisivo para alimentar un resentimiento evidente, perpetuando un ciclo de conflictos y reproches hacia personas que ya han dejado atrás esa etapa de sus vidas. El contraste entre Maite Zaldívar e Isabel Pantoja no podría ser más claro. Mientras que Zaldívar se dedicaba a atacar y a remover viejas heridas, Isabel Pantoja se mantenía en un plano completamente diferente, mostrando una actitud profesional y enfocada en su carrera artística. El mismo día de la entrevista, Isabel Pantoja continuaba su gira de conciertos, ofreciendo un espectáculo en Alcalá de Henares que fue descrito como un éxito absoluto. No hubo muestras de luto ni señales de que los recientes acontecimientos hubieran afectado su labor, ya que Pantoja optó por seguir adelante con su vida profesional, concentrándose en lo que mejor sabe hacer, la música. Este hecho, en sí mismo, es una metáfora perfecta de la diferencia entre ambas mujeres. Isabel Pantoja sigue llenando estadios y plazas de toros, consolidándose como una artista icónica, mientras que Maite Zaldívar parece haber quedado atrapada en un ciclo mediático donde su única relevancia radica en las polémicas de su difunto marido. Es importante destacar que la trayectoria de Isabel Pantoja, más allá de las controversias que en algún momento la rodearon, se ha mantenido sólida en el ámbito musical. A día de hoy, sigue siendo reconocida por su talento y capacidad artística, mientras que Maite Zaldívar, por su parte, solo ha conseguido notoriedad a través de sus apariciones en programas de televisión para hablar de los delitos cometidos por Julián Muñoz. Esta diferencia es crucial, ya que mientras Isabel sigue construyendo un legado basado en su música, Maite parece limitarse a exponer los errores del pasado en busca de atención mediática. El papel de Telecinco en este tipo de situaciones no pasa desapercibido. Esta cadena, que en algún momento se presentó como un medio familiar y alejado del sensacionalismo, ha dado un giro evidente hacia contenidos mucho más polémicos y de carácter amarillo. A pesar de que Santi Acosta, uno de sus principales presentadores, declaró hace apenas unos días en una entrevista para el diario El Español que su programa no tenía nada que ver con Sálvame, los hechos recientes demuestran lo contrario.
Lo que inicialmente pretendía ser un espacio serio y respetable, se ha ido transformando, poco a poco, en un formato que cada vez se asemeja más a los programas sensacionalistas que antes criticaban. La estrategia de Telecinco de intentar lavar la imagen de Maite Zaldívar es un ejemplo de cómo la cadena ha optado por abandonar la seriedad con la que empezó, y ha comenzado a enturbiar las historias que presenta, distorsionando la verdad en favor de una narrativa más conveniente para sus intereses. Es revelador cómo, en el caso de la entrevista a Ángel Cristo, la cadena supo manejar adecuadamente el contenido, presentando testimonios de testigos clave y personas cercanas a esa época, lo que aportó credibilidad a su relato. En contraste, la entrevista a Maite Zaldívar estuvo completamente edulcorada, alejándose de la realidad y evitando abordar las cuestiones verdaderamente importantes. El público esperaba una conversación que arrojara luz sobre los asuntos judiciales y financieros que rodean a Zaldívar, especialmente en relación con Julián Muñoz, pero lo que recibieron fue una versión suavizada y superficial de los hechos, algo que causó un profundo rechazo entre los espectadores. Como espectadora, me sentí personalmente decepcionada por la manera en que se manejó esta entrevista. Creo que la audiencia esperaba algo más que un simple espectáculo para limpiar la imagen de Maite Zaldívar, y me parece que muchos de vosotros también habréis sentido esa misma frustración. Por eso os invito a abrir un debate en la sección de comentarios y a compartir vuestras opiniones sobre este tema. Es fundamental que se escuche la voz del público, especialmente cuando estamos ante situaciones en las que los medios parecen desviar la atención de los verdaderos problemas para crear narrativas más favorables a ciertos personajes. Uno de los puntos más criticados fue el hecho de que la entrevista se realizara apenas 48 horas después del fallecimiento de Julián Muñoz. En lugar de aprovechar ese espacio para discutir temas relevantes, como el paradero del dinero supuestamente desviado o el incidente durante el funeral en el que una persona exigió la devolución de esos fondos, las preguntas fueron sorprendentemente superficiales. Es desconcertante que en ningún momento se le preguntara a Zaldívar por los millones desaparecidos, ni se mencionara a la persona que se presentó en el funeral reclamando respuestas. En su lugar, se optó por mantener la conversación en un plano trivial, lo que sugiere que probablemente había cláusulas contractuales que estipulaban que no se le podía interrogar sobre estos temas incómodos. No es difícil imaginar que Maite Zaldívar haya acordado de antemano que no se le preguntarían ciertos temas para evitar una situación humillante. Sin embargo, lo que ella no parece comprender es que el hecho de esquivar esas preguntas solo incrementa la percepción de que está evitando la verdad. Al final, lo que podría haber sido una oportunidad para aclarar su posición se convirtió en una humillación aún mayor, ya que el público no es tonto y se da cuenta de cuando alguien está siendo protegido por los medios. En este sentido, el rechazo que ha generado su aparición en televisión no es solo por lo que dijo, sino también por lo que evitó decir. Mientras tanto, Isabel Pantoja sigue ignorando todo este tipo de controversias y se mantiene centrada en su carrera artística. Su capacidad para seguir adelante, pese a las polémicas, es admirable. En lugar de responder a los ataques o dejarse arrastrar por el fango mediático, continúa con su gira de conciertos, demostrando que su carrera y su talento están por encima de los escándalos. Es un claro ejemplo de cómo alguien puede salir fortalecido de situaciones adversas, siempre y cuando se mantenga enfocado en lo que realmente importa. Isabel Pantoja ha sabido proteger su imagen pública, no mediante entrevistas complacientes, sino a través de su trabajo y dedicación a la música, lo cual es digno de elogio. Para finalizar, quiero agradecer a todos los que seguís este canal por vuestro apoyo constante. Si aún no lo habéis hecho, os animo a suscribiros para no perderos noticias y análisis tan interesantes como este. Nos veremos en el próximo vídeo con más contenido relevante, siempre con el objetivo de ofrecer una visión crítica y honesta de la actualidad. Gracias por estar ahí y por hacer posible este proyecto. Hasta la próxima.